Buenos días, mi nombre es Martín Mantilla, soy abogado de profesión y ex funcionario de la SUNAT. En la actualidad me desempeño como profesional del derecho dedicado a la asesoría tributaria. He tenido el agrado y el honor de ser invitado por esta institución, la SUNAT, para dictar el curso de tributación laboral. Espero que la experiencia sea valiosa para ambas partes, para ustedes y para mí, y que juntos tengamos un viaje por todo lo complejo de este mundo que tiene que ver con la tributación laboral. Estimados amigos, a continuación vamos a pasar a revisar una serie de conceptos básicos que se identifican dentro de la ley del impuesto a la renta y que permiten atribuirle determinadas características a una renta obtenida por el trabajo personal. En primer lugar, tenemos que afirmar, tenemos que señalar, como seguramente ya lo saben ustedes, que normalmente el trabajo personal prestado a una empresa o a un comitente común y corriente puede generar dos tipos de renta: las rentas de cuarta categoría y las rentas de quinta categoría. En el gráfico podemos verificar que las rentas de cuarta categoría se detallan en el artículo 33 de la Ley del Impuesto a la Renta, mientras que las rentas de quinta categoría en el artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sin embargo, no siempre el trabajo personal genera rentas que califican como rentas del trabajo. En ocasiones, ese trabajo personal genera rentas empresariales que califican como de la tercera categoría y que se describen en el artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta. A continuación, veremos qué sucede, cuáles son las características de la prestación de un servicio para que sea calificado como una renta empresarial. En primer lugar, podemos afirmar que en el trabajo personal se presenta la tercera categoría cuando confluyen dos componentes. Primero están las rentas que provienen del trabajo y que se caracterizan por la aplicación de facultades físicas o mentales a una actividad. Acá prevalece el esfuerzo personal, el esfuerzo desplegado por el locador, que tiene como efecto un resultado esperado por el comitente. Pero también se requiere un elemento capital. Las rentas del capital son generalmente consideradas de tipo pasivo, en cuanto se producen por la simple afectación del capital a actividades productivas, diferenciándose en consecuencia de las rentas de tipo activo caracterizadas por la actividad del titular. Entonces, podemos observar que cuando el trabajo personal genera rentas de tercera categoría, se dan dos circunstancias. O las rentas del capital son aplicadas a un componente de trabajo, o las rentas del trabajo son aplicadas a un componente de capital. El inciso A del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta establece el tipo base de lo que constituye renta de tercera categoría. Y básicamente, como señala en la diapositiva, son rentas de tercera categoría las derivadas del comercio, la industria o la minería, de la prestación de servicios comerciales, industriales o similares, y en general de cualquier otra actividad que constituya negocio habitual de compra o producción y venta, permuta o disposición de bienes. Acá la esencia de la actividad que se realiza es el carácter comercial, empresarial, industrial. Un ejemplo claro de esta renta de tercera categoría aplicada al trabajo personal es el que se describe en la resolución del Tribunal Fiscal 4501/2006 que estamos mostrando. En este caso, el Tribunal Fiscal señala que califica como contrato de construcción, generador de renta de tercera categoría, la labor de un ingeniero comprometida en el marco de un contrato de prestación de servicios, según el cual este profesional, con su talento, debe elaborar anteproyectos y realizar trabajos
preliminares, tales como demoliciones, desmontaje, excavaciones, obras de concreto, muros, coberturas, entre otros, que requieren necesariamente de un componente capital muy importante, porque nada de esto se podría conseguir si es que el locador pretende hacerlo con sus propias manos. En un contrato de construcción, la presencia del capital es fundamental. Entonces, ese es un ejemplo claro de cuando confluyen capital y trabajo, se genera una renta de tercera categoría. Además, tenemos pronunciamientos de la Administración Tributaria sobre el particular. Por ejemplo, se da el caso del arbitraje. Lo que dice el informe 263-2005 SUNAT es que si el encargado de organizar el arbitraje, si el encargo de organizar el arbitraje se ha efectuado a una institución arbitral, el ingreso que se genere por el servicio será de tercera categoría. Sin embargo, si el encargo se efectúa a un profesional que actúa en el ejercicio independiente de su actividad, estaremos ante una renta de cuarta categoría. Acá el elemento que diferencia a la renta del trabajo, de la renta empresarial, es el componente grupal, ¿no? El componente institucional. Un estudio, una empresa de arbitraje no es manejada por una sola persona. El trabajo de una sola persona no es suficiente para llevarla adelante. Y es por eso que se establece en este informe que la institución arbitral genera tercera categoría y el árbitro independiente genera cuarta categoría, aun cuando el trabajo sea idéntico. Por su parte, el inciso B del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta establece que también son rentas de tercera categoría las derivadas de la actividad de los agentes mediadores del comercio, rematadores y martilleros y de cualquier otra actividad similar. Es el típico caso de los comisionistas, aquellas personas que ganan un honorario por conseguir un contrato. Normalmente se considera que constituye renta de tercera categoría la actividad de comisionista cuando tiene algunas características que vamos a pasar a revisar a continuación. Por ejemplo, en esta resolución del Tribunal Fiscal, la 11.11.3/2010, el Tribunal ha señalado que a efecto de que exista comisión mercantil, debe tratarse de un acto de operación de comercio y el comitente o comisionista debe ser comerciante o agente mediador de comercio, pudiendo apreciarse consecuentemente que además de la realización genérica del acto de comercio, el intermediario o comisionista debe cumplir con la segunda calificación, lo que únicamente puede verificarse en el supuesto en el que realice directamente actividad comercial o además de la prestación del servicio, aporte de alguna forma de capital, esto es, recibir mercaderías o disponer directamente de ellas, anticipar fondos, efectuar el cobro de la totalidad del servicio y tener la disposición de estos, siendo en consecuencia necesario que se evidencie de forma alguna actividad empresarial. Como podemos advertir de esta resolución, para que un acto realizado por un comisionista califique como renta de tercera categoría, debe entenderse que se trata de comisión mercantil. La comisión mercantil, para llevarse a cabo, requiere de un mandato, de una orden o de una facultad que confiera a la persona que está efectuando el acto de comisión representar al ordenante y en el contrato, en el negocio jurídico que logre perfeccionar. La sola referencia a dos partes para que entre sí efectúen un negocio no es suficiente para calificar a esa actividad como comisión mercantil. En ese caso, en el caso antes que acabo de mencionar, la renta que se percibiría sería solo cuarta categoría y no tercera, dado que, como repito, es indispensable que exista un acto de comercio y ese acto de comercio se va a hacer realidad cuando el comisionista utilice las facultades que tiene, el mandato que tiene para cerrar un negocio. Podría ser firmar el contrato, podría ser efectuar las órdenes para que se haga entrega del bien adquirido, podría ser decir dónde y cuándo se van a efectuar los pagos, siempre con una representación. En esta otra resolución del Tribunal Fiscal, la 2714/2003, se señala que no habrá comisión mercantil si la contratación final de un servicio
o con un cliente específico es facultad exclusiva de la empresa contratante, operando la recurrente, es decir, el comisionista, únicamente poniendo en contacto a las partes contratantes. Como se ve, en este caso, la sola referencia, como repito, no es suficiente para establecer la existencia de una renta de tercera categoría, dado que no se da ni un acto de comercio. Asimismo, el inciso C de la Ley del Impuesto en la Renta, del artículo 28, perdón, de la Ley del Impuesto en la Renta, establece que renta de tercera categoría es la actividad desarrollada por los notarios. Como todos sabemos, los notarios son profesionales del derecho y son independientes. Sin embargo, para llegar a cabo todas las actividades que realiza un notario, es imposible que él mismo pueda valerse de su esfuerzo. Requiere toda una organización. Las notarías tienen una serie de profesionales para llevar a cabo una gran serie de actividades. Llevar a cabo las suscripciones de las minutas, de redactar los testamentos, hacer seguimiento a los títulos. Entonces, el legislador ha considerado que en ese caso no se puede hablar de una renta que no sea de carácter empresarial. La actividad de los notarios, por ende, califica para la ley como una renta de la tercera categoría. Este informe de la SUNAT, el 09-2009, establece que se hace un paralelo para analizar el carácter de renta de tercera de la actividad del notario. Debe hacerse un paralelo con el tratamiento de los titulares de empresas unipersonales, en donde se verifica que no constituye un ingreso que provenga del trabajo personal prestado en relación de dependencia, y el íntegro de las rentas obtenidas a través de dichas empresas esté sujeto a tributación según las reglas correspondientes a la renta de tercera categoría. En el caso de los notarios, la remuneración que perciban y que se asignen no constituye renta de quinta categoría, toda vez que los ingresos obtenidos por el ejercicio de la función notarial son siempre renta de tercera categoría. Entonces, al haber calificado el legislador las actividades de los notarios como rentas de tercera categoría, aun cuando ellos se atribuyan una remuneración, se entenderá que esta es renta de tercera categoría. Por su parte, el inciso F del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta se dice que son rentas de tercera categoría las que se obtengan por el ejercicio en asociación o en sociedad civil de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio. Aquí el elemento determinante es el elemento de asociatividad. Es el caso, por ejemplo, de los estudios de abogados, en donde, a pesar de que cada uno realiza su actividad de forma personal y que en realidad es independiente, cada socio en realidad es independiente del otro, hay un elemento asociativo que genera que las rentas que se perciban por el ejercicio conjunto de esa actividad califiquen como de la tercera categoría. Y así lo podemos ver en esta RTF, la 103.5/2009, donde se establece que el elemento determinante es la actividad asociativa o grupal. Es decir, si soy un profesional independiente y realizo la actividad de forma individual con mi propio esfuerzo, podré generar rentas de cuarta categoría, pero si me asocio con otro u otros para llevar a cabo la misma actividad, esta calificará como de cuarta categoría, como de tercera categoría, perdón. El último párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta nos remite a esta resolución del Tribunal Fiscal, la 4501-2006, en donde se establece que si bien el contribuyente realizó labores propias de la profesión de ingeniería, las que prestadas de manera individual calificarían como de la cuarta categoría, estas actividades no han podido ser prestadas de manera individual sino por un conjunto de personas. Es por ello que, de acuerdo al artículo 28 ya analizado, en los casos en que las actividades incluidas en cuarta categoría se complementen con ingresos de tercera categoría, se considerarán como rentas de tercera categoría. Si yo presto un servicio como profesional independiente a un cliente y a la vez mi estudio le presta otro servicio vinculado al mismo fin, entonces lo que yo perciba como independiente además será renta de tercera categoría en cabeza mía, porque yo soy socio del estudio. Entonces, en este caso estamos hablando de un servicio que en principio genera rentas de la cuarta categoría, pero que se complementa con otro servicio prestado por mi propio equipo
y que califica como rentas de tercera categoría. En el último párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto a la Renta se establece que cuando exista ese elemento complementario, toda la renta que se genere calificará como la tercera categoría. Tenemos el caso de esta resolución del Tribunal Fiscal, la 0710-2013, donde se analiza si la renta percibida por un corredor de autos constituye renta de cuarta categoría o de tercera categoría. Para ello, el Tribunal Fiscal ha tenido en cuenta que este corredor de autos y la empresa que lo contrató suscribieron un contrato de auspicio por el cual el corredor de autos obtuvo financiamiento para su actividad habitual a cambio de prestaciones diversas con fin publicitario. Esta circunstancia acredita el carácter comercial del servicio, porque el servicio, el esfuerzo personal del corredor de autos se complementó con otra actividad que tiene carácter comercial, generadora de rentas de tercera categoría.